que se están conectando en este momento, las personas que ya estaban conectadas. Hoy tenemos un webinar muy especial para empezar el mes de mayo. Se trata del síndrome congénito por Zika en Colombia, seguimiento de una cohorte de niños en pospandemia. Esta cohorte la ha seguido la doctora Marcela Mercado. La doctora Marcela es bacterióloga, magíster en epidemiología clínica y especialista en epidemiología de campo. Es investigadora en proyectos relacionados con infecciones emergentes como chikungunya y Zika, y durante la pandemia fue la directora de investigación en salud pública del Instituto Nacional de Salud. La doctora Marcela Mercado lideró y estudió la seroprevalencia de SARS-CoV-2 en Colombia y el Programa Nacional de Caracterización Genómica de SARS-CoV-2. El papel de la doctora Marcela Mercado fue realmente fundamental y tremendamente importante durante toda la pandemia, desde antes de declararla, creería yo. Creo que es un honor y de verdad le agradezco a la doctora Mercado que nos acompañe el día de hoy. Es un privilegio poder oírla. Dame la siguiente, por favor. Darle las gracias a nuestro fondo financiador en categoría diamante. Se encuentra Pfizer y PTC Therapeutics. La siguiente, en categoría oro, tenemos a Huarón, a Ultragenix, a Carnot Laboratorios, que hacen posible todas nuestras actividades académicas de parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Recordar que ya pasado mañana empieza el curso de Consejería en Lactancia Materna Humana y Alimentación del Niño Pequeño. Es un curso teórico práctico que se dicta por parte de importantes y reconocidas expertas y pues esperamos que tenga una gran acogida. Ya están cerrándose inscripciones y ya pues estamos muy contentas con la convocatoria. La siguiente. Contarles que dentro de 8 días vamos a estar con el webinar de casos clínicos de hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Recordar que esta es una enfermedad rara, hereditaria, y el raquitismo más frecuente entre los raquitismos heredados que se dan en niños y que se diagnostican en adultos. Entonces, bien interesante está este espacio para que nos acompañen también. Entonces, ya con esto le damos la bienvenida a la doctora Marcela Mercado para que nos acompañe, para que la acompañemos y pongamos mucha atención en su conferencia. Las preguntas agradecemos que nos las hagan en el chat y al final de la conferencia la doctora Mercado las estará respondiendo. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes, gracias, doctora María Lucía. De verdad que para mí es un placer estar esta noche con ustedes. Es un espacio que creemos que es muy importante trabajarlo, volver a hablar de Zika en estos momentos es muy necesario porque todas estas epidemias son cíclicas y ya pues, seguramente en pocos meses vamos a tener de nuevo casos. Entonces, muchas gracias a todos los pediatras que están conectados. Siempre trabajar con ustedes es supremamente delicioso. Trabajo con pediatras y con neuropediatras y odontólogos pediatras también. Entonces ha sido un verdadero aprendizaje durante los últimos básicamente 10 años. Entonces, simplemente voy a comentarles que hemos hecho nosotros un grupo de investigadores. Empezamos la tarea de entender cómo era la dinámica de una enfermedad transmitida por un mosco, por un vector mosquito, que generó gran devastación a nivel mundial y específicamente en América del Sur, en Brasil y en nuestros países. Entonces, durante estos últimos 7 años de seguimiento de la corte de los niños, pues hemos aprendido mucho acerca del síndrome congénito y aportado al mundo también muchas cosas. Entonces, voy a compartir pantalla y espero les guste, se motiven y piensen que esto es casi que algo con lo que vivimos día a día porque somos país endémico de dengue, chikungunya y Zika y de otras infecciones transmitidas por moscos que también pueden afectar a nivel placentario.
Voy a compartir pantalla. Y me avisan si ya la ven. Sí, se ve perfecto. Está perfecta, hay pantalla completa. Listo. Voy a intentar sacar aquí mi segundito. Siempre me pasan. Ah, ya lo ve. Entonces, como les contaba, un grupo de investigadores y algunos que no han sido tan investigadores, pero ya les tocó meterse en el tema de la investigación, hemos seguido durante los últimos 8 años, porque conocimos las mamás embarazadas cuando se infectaron por Zika, un evento que pues, inicialmente no parecía tan sencillo de diagnosticar, tan sencillo de entender, que fue la infección por virus del Zika, que inicialmente se llamó microcefalia por Zika, y después tomó el nombre de síndrome congénito por Zika. Entonces, por esta cosa no arranca. La distribución geográfica, pues como por nombrarles alguna cosa, este virus es muy antiguo, está en África, fue descubierto en 1948 en el bosque de Zika en Uganda, y ha venido, se mantuvo durante mucho tiempo en este continente, y sale del continente más o menos en 2007 a la Micronesia y a la Polinesia francesa, ya sobre el 2013, y llega al continente americano entre 2015 y 2016, afectando pues gran parte del continente nuestro y principalmente en Brasil. Esta enfermedad es descubierta, pero inicialmente tuvimos que hacer, y digo tuvimos porque Colombia tuvo un papel muy importante, tuvimos que hacer toda la caracterización de la historia natural de la enfermedad. Desde entender cuáles eran las causas, todo el tema de causalidad que ustedes de pronto ven en epidemiología y en otras áreas de la medicina, tuvimos que representarlas aquí porque había muchos posibles factores causales, como contaminación por tóxicos, estaban otras enfermedades del TORS, por ejemplo, interfiriendo en esa relación causal que teníamos. Entonces, hubo como un tiempo de estudio para poder finalmente determinar el agente causal, que era una causa más necesaria y suficiente. Entonces, hacia finales del 2015, se dieron las primeras declaraciones sobre lo que se veía venir. Ya habían los primeros nacimientos en Brasil, se estaba evaluando esta asociación causal, y en Colombia tuvimos ese tiempo de espera entre el embarazo, entre que Brasil estaba averiguando qué era lo que pasaba y nosotros teníamos nuestros primeros casos. Esto nos permitió tener un tiempo para prepararnos ante una enfermedad que realmente no teníamos ni idea cómo sucedía, qué pasaba. Los casos, la poca literatura que había era literatura en la que se relacionaba específicamente con abortos. Entonces, la definición, la descripción de los casos era mucho más severa. Entonces, no creíamos que íbamos a tener nacimientos, bueno, todo lo que ustedes de pronto recordarán si hacen memoria de hace unos 7, 8 años. Entonces, se declara, como ya ustedes saben, eso es un proceso que hace la Organización Mundial de la Salud, se declara dentro del comité de emergencia, se declara emergencia la infección por el virus de Zika el 1 de febrero del 2016, cuando todavía no estaban claras las asociaciones entre la enfermedad y el virus. Hay una frase que a nosotros siempre nos impactó del director del CDC, el doctor Tom Frieden, es que él dijo que ningún agente causal transmitido por un vector en la historia, por la picadura de un mosquito, había generado malformaciones tan devastadoras como las del Zika. Para hacer un poco de historia, nosotros teníamos un grupo de trabajo en el cual pues empezamos a escribir un protocolo, pero como ustedes
dirán, ¿cómo empieza uno a escribir un protocolo si no hay evidencia, no hay literatura disponible, no hay asociación causal? ¿Qué hacemos? Un estudio de casos y controles, un estudio de cortes, bueno, definitivamente decidimos hacer un estudio descriptivo porque era lo primero que teníamos que hacer frente a una enfermedad que se desconocía y que había tanta incertidumbre y la generación de una angustia en un grupo de mujeres embarazadas que podían estar en contacto con el virus. Entonces, paralelo a estar escribiendo el protocolo, conseguir el dinero para hacer la investigación y muchas cosas, se generaron todas las respuestas institucionales ante la emergencia sanitaria. O sea, esto que pasó en pandemia, nosotros lo vivimos hace 10 años con chikungunya, lo hemos vivido con sarampión, lo vivimos con Zika, y esa respuesta institucional ante las emergencias pues depende del grado de afectación en la población. Entonces, esta enfermedad se demoraron en declararle también emergencia sanitaria porque no estaba sino en países del trópico, donde existe la circulación del mosquito. Entonces, hubo un poco de tardanza, un poco de angustia en la población y como no estaban claras las asociaciones causales, no se sabía sobre qué agente específicamente actuar, sobre un tóxico, si sobre el agua, si sobre un plaguicida, si sobre una enfermedad genética, bueno, mil cosas que podían ir surgiendo. Entonces, aparecen unas normatividades simplemente por nombrarles que esto tiene toda una normatividad y paralelo a todo el ejercicio que uno va haciendo, clínico, de investigación y de trabajo juicioso, pues se va generando esto. Se generaron unos programas, estrategias de investigación al tiempo, como les digo, un proyecto de vigilancia en embarazadas con Zika, lo llamamos así, el proyecto BES, se desarrolló en 4 ciudades del país donde estaban el mayor número de casos, en Barranquilla, Cúcuta, Neiva y el Cali. Se empezó a hacer vigilancia de análisis de casos puntuales de embarazadas que presentaran sintomatología. Tuvimos un problema grandísimo que aún persiste, de pronto les toca a ustedes afrontarlo en unos años adelante, es que no existe una prueba diagnóstica para Zika. Entonces, no hay una prueba que ustedes puedan pedir fácilmente o los ginecólogos puedan pedir. Entonces, el gold estándar para el síndrome congénito del Zika, a diferencia de la infección, es la ecografía y ver ciertas características ecográficas en el feto. Entonces, pues tuvimos que entender el ejercicio básicamente por la sintomatología de las gestantes. Después hicimos otro proyecto que se llamaba Zika, Zika en embarazadas y en niños, el proyecto ZEN, porque la epidemia pues duró más de un año y logramos hacer seguimiento en otras ciudades. Esta infección por Zika en mujeres no embarazadas, en adultos y en jóvenes y en adultos mayores podía causar también el síndrome de Guillain-Barré, entonces hizo una vigilancia intensificada de los síndromes neurológicos asociados con el Zika y por supuesto la vigilancia entomológica de Aedes en Colombia. Yo voy a hacer una cuña. Este mosquito es el depredador más grande que tenemos en los ecosistemas. Transmite al menos 6 enfermedades: dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, mayaro, oropuche, y otros que todavía no han sido encontrados en Colombia. Y estamos seguros que muchos de ellos, pues como por ejemplo el dengue, han producido gran número de muertes en la población y muchos tienen que ver con enfermedades transmitidas transplacentariamente como lo fue el Zika. No sabemos cómo se va a producir cuando tengamos esa relación, cuando tengamos enfermedad de Mayaro y Oropuche, pero seguramente vamos a tener algunas características similares, ojalá no tan más devastadoras como las del Zika. Entonces, se hace paralelamente a todo el ejercicio una vigilancia epidemiológica, y aquí simplemente por mostrarles unas cifras y porque entiendan la dimensión de las epidemias. Nosotros somos un país endémico para dengue, tenemos aproximadamente de 100 a 150.000 casos al año por dengue, cuando no estamos en epidemia. Tuvimos entre finales de 2014 y 2015 una epidemia muy explosiva de chikungunya, tuvimos más de 467.000 casos,
con una incidencia muy alta de 1.359 casos por cada 100.000 habitantes, y vean la magnitud de la epidemia. Y Zika fue una epidemia modesta si no hubiera tenido las consecuencias devastadoras de las malformaciones en los niños, pues hubiera pasado como una enfermedad transmitida por un mosco, sin mayores consecuencias que pues el síndrome de Guillain-Barré, que no fue tampoco tan explosivo en la población. Pero aquí vemos lo que puede causar un simple mosco, del domicilio, de nuestros domicilios y predomicilios del área rural y periurbana, que por lo tanto tenemos que trabajar mucho en este tipo de diagnósticos. Nosotros en Bogotá y en áreas donde no tenemos la circulación del mosco, nos queda muy difícil llegar a una sospecha de un síndrome como estos, o incluso de un dengue, si no hacemos unas preguntas adecuadas a la población, al caso. Entonces empezamos a hacer seguimiento porque tenemos una enfermedad en gestantes. Entonces en las gestantes nos permite unos meses de seguimiento para ver en qué momento aparecen los casos. Tenemos entonces acá una curva epidemiológica entre el 2015 y 2017, donde empieza la epidemia y donde termina. Y en rojito el número de casos confirmados. Ustedes se dan cuenta, el número de casos confirmados por laboratorio son muy poquitos, por lo que les acabo de decir. Se crea una prueba casera, se llaman así las pruebas in-house, una PCR múltiple que detecta al mismo tiempo dengue, chikungunya y Zika, porque terminando la epidemia de chikungunya empezamos nosotros Zika. Entonces teníamos circulando al mismo tiempo 3 virus, teníamos que diagnosticar adecuadamente. Pero el diagnóstico se hace durante el periodo febril, y muchas de estas mamás fueron asintomáticas, o muchas de la población infectada fue asintomática, no tuvo fiebre, tuvo un pequeño rash, congestión, molestia. Entonces el diagnóstico se quedó en un diagnóstico no por laboratorio, sino en un diagnóstico sindrómico, y que después fue ajustado por el nacimiento de los niños. Tuvimos, perdón, en total en ese tiempo 106.000 casos aproximadamente. En esta curva nosotros tuvimos que trabajar un poco el tema del pico epidémico en azul clarito, de la población general, perdón, de las gestantes con Zika, cuando se infectaron, que fue el mismo tiempo de la población general, pero cuándo fue la fecha probable, cuándo era la fecha probable de estas mujeres, de fecha probable de parto, y cuál fue el pico de la microcefalia. Si ustedes se dan cuenta, el pico de la infección fue a principios del 2016, tuvo embarazos en agosto fechas probables de parto en agosto del 2016, con el mayor número de casos del síndrome congénito por esa época. En este es más o menos lo mismo, pero aquí nosotros teníamos que demostrar que años anteriores no tuvimos enfermedades similares. Entonces ustedes se dan cuenta que durante 2014 y 2015 el número de casos de malformaciones congénitas o de microcefalias, en este caso, estaban por debajo de 5 o 10 casos, y en el año 2016 tenemos la curva en rojo, donde definitivamente hay meses que se nos dispara la microcefalia. Entonces, esto nos indica claramente que estamos frente a una epidemia, algo está pasando, algo ocurrió y teníamos que averiguar. Entonces tuvimos, ya para entrar un poco en detalle, tuvimos aproximadamente 18.000 mujeres gestantes que ingresaron al sistema de vigilancia con diagnóstico de Zika. Más o menos 16.000 nacidos vivos sin síndrome congénito, 356 con defecto asociado a síndrome congénito por Zika. Algunas características generales de la población: la mayoría del área urbana, porque claro, el mosquito es urbano, y la mayoría contributivo, los departamentos más afectados son el norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Huila, Santander, la edad promedio de las mujeres 26 años, grupos étnicos diferenciados, pues no hubo relación entre los diferentes grupos étnicos, y todo se centra en la microcefalia.
Entonces aparece una evidencia gigante de que el virus afecta sistema nervioso central, eh, permite la reducción de diferentes áreas del cerebro, generando, por supuesto, una complicación que se conoce como microcefalia. Entonces, durante mucho tiempo digo yo, 2, 3 meses, bueno, hasta 5 meses hablamos de microcefalia por Zika. Sin embargo, los estudios relacionaban que habían otras características en los recién nacidos que lo podrían contemplar como un síndrome y no como solamente como la aparición de. Entonces, eh, tuvimos unas oportunidades muy importantes de mamás que tuvieron abortos y habíamos hecho seguimiento desde su embarazo, les habíamos hecho pruebas, ellas donaron sus fetos para el estudio, bajo obviamente condiciones de ética adecuadas, y acompañamiento psicológico y psiquiátrico, y nosotros en Colombia pudimos determinar por primera vez que el virus del Zika causaba afectación fuera en otros órganos diferentes del cerebro, como fue haberlo encontrado en ojo, en mácula, en iris y en coroides, en oído también. Y esto ayudó a consolidar a través del grupo de estudio de CDC que se conformara el síndrome congénito por Zika. Era un patrón específico de defectos al nacimiento que se observaba en fetos y en los bebés que tenían antecedente de infección. En ojo entonces encontrábamos cicatriz macular, anomalía pigmentaria, atrofia del nervio óptico, en oído hipoacusia, en cabeza microcefalia evidente, calcificaciones subcorticales y corticales, secuencia de disrupción del cerebro fetal, defectos de la migración neuronal, anomalías de cuerpo calloso y artrogriposis en extremidades inferiores. Ustedes se imaginarán que todo esto tuvo que paralelamente trabajarse con la prestación de servicios, porque a los chiquitos, a los bebés que nacían con madres infectadas, con evidencia o no de microcefalia, había que hacerles TAC, había que hacerles, había que mantenerlos al menos 2 o 3 días en el hospital si tenían antecedentes mientras les hacían los exámenes. Había que hacerles cariotipo para descartar otros síndromes. Bueno, infinidad de cosas. Entonces, hubo que modificar un poco el tema de prestación de servicios para poder tener evidencia que nos indicara que estábamos frente a lo mismo que estaba pasando en Brasil y en otros lugares del continente. Inmediatamente empezamos el seguimiento de los lactantes con antecedente de infección por síndrome. Hicimos un seguimiento especial en niños expuestos con síndrome y sin síndrome en cuatro ciudades, en Cali, en Barranquilla, en Neiva y en Cúcuta. Eso se realizó con un equipo que se conformó por pediatras, neuropediatras, oftalmólogos, enfermeros, psicólogos, genetistas, epidemiólogos, para que pues pudiéramos hacer un seguimiento y un adecuado diagnóstico de estos niños, además con una situación social muy complicada, con madres que no entendían por qué si su embarazo iba normal, les picó un mosco, se infectaron y ese mosco causó esas cosas en sus niños y el mosco toda la vida había estado en su entorno. O sea, muchas preguntas por contestar en una emergencia sanitaria que daba un poco de espera, pero que además pensábamos que iba a generar, por ejemplo, más número de abortos, menos nacimientos, mayor número de muertes, y realmente estos niños han seguido en el tiempo pues, muy estables. Nuestro objetivo fue caracterizar hallazgos clínicos, oftalmológicos, de neuroimágenes y estratos asociados en lactantes con exposición prenatal al virus del Zika. Como siempre aparece la cantidad de investigadores de todo el mundo queriendo hacer mil cosas, haciendo exámenes sobre líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico específicamente, también protocolos con líquido cefalorraquídeo en niños tan complejos como estos, envío de muestras al extranjero, bueno, infinidad de cosas que
realmente nosotros tuvimos que manejar en una situación muy compleja cuando hay enfermedades con un desconocimiento tan amplio como este. Nuestro propósito, entonces, frente a los hallazgos en el seguimiento, era también empoderar a los diferentes actores del sistema sobre las necesidades particulares de este grupo de niños y brindar un acompañamiento a las familias y cuidadores. Y aquí vuelvo a hacer un llamado a los investigadores. Nosotros tenemos un compromiso ético y moral con nuestros participantes en los estudios. ¿Y que notamos aquí? Nosotros llevamos ese seguimiento de estos niños durante 6 años, van a cumplir 7 ahorita en agosto, y muchos de ellos fueron abandonados por sus grupos originales de investigación en las diferentes ciudades, pues porque lo que querían era simplemente sacar la información, sacar las muestras, poder hacer pruebas de diagnóstico en otros países, bueno, infinidad de cosas, y finalmente las madres quedan con el problema con sus niños y poco seguimiento. Entonces, conformamos este grupo, hicimos varias valoraciones durante diferentes momentos en el tiempo, no me voy a dedicar al tiempo en el que empezamos en el 2017, pero aproximadamente hacíamos 4 valoraciones anuales desde ese momento. En las 4 ciudades, después nos quedamos solamente con 2 ciudades porque en Cúcuta el seguimiento es muy difícil porque hay mucha migración, y en el Valle un grupo de investigadores tomó los niños y las madres siguieron fue con ese grupo. Entonces nos quedamos en Neiva y en Barranquilla con nuestros grupos de trabajo. Teníamos al principio 146 niños en Cúcuta, Barranquilla y Cali y 46 en Neiva. Se hizo seguimiento oftalmológico, se hizo seguimiento por neuropediatría, por oftalmoscopía, por supuesto. Se hizo un abordaje psicosocial a madres y cuidadores, odontopediatría que actualmente se sigue. Y voy a comentarles los resultados de esos seguimientos. Estos fueron los resultados de los primeros seguimientos en el año 2017. Tenemos la mayoría de las neuroimágenes de estos niños, como les decía, tenemos calcificaciones, trastorno de migración neuronal, anomalía de cuerpo calloso ventriculomegalia en un 92% de los niños que entraron a la corte. Los trastornos asociados, y acá es bien importante, no todos tenían epilepsia, en este momento casi la mayoría tienen epilepsia, un 62% presenta epilepsia, trastorno del sueño el 52%, hipoacusia neurosensorial el 14%, trastornos de la ilusión el 86%, compromiso de retina macular, extramacular y nervio óptico el 37% de los niños, en este momento la mayoría tienen afectaciones, microcefalia severa y desproporción craneofacial el 74% de los niños, atrofia muscular y atrofiposis el 7%, alteraciones de tono y postura en la gran mayoría, y la primera valoración se hizo a los 8.4 meses con un perímetro cefálico esperado de 44.5 centímetros y tuvimos una mediana de 38.1. Pues recopilamos datos al momento del nacimiento, datos del embarazo. Todos estos niños tienen seguimientos de imágenes, de neuroimágenes que han permitido pues una comparación a través del tiempo. Para el año 2019, o sea, nosotros hacíamos más o menos 2 brigadas en cada ciudad semestralmente. Para el año 2019, los niños tenían más o menos 2.1 años, tenían un perímetro cefálico esperado de 48.3, pero pues la mediana fue en general de 41.8. El 67.7 tenía epilepsia. El tipo de epilepsia era más encefalopatía epiléptica, menos focal, menos multifocal, y ahora vamos a ver que esto también ha cambiado bastante. Eh, Pocos tienen sostén cefálico, alteraciones oculares pues seguían siendo las mismas en la gran mayoría de los niños, cicatrices retinianas empezamos a encontrar también, teníamos trastornos de la deglución en una mayor proporción, un 61% de los niños, y ya algunos habían empezado a ser usuarios de gastrostomía. Esto ha sido súper difícil para las mamás, estos niños por supuesto de bajo peso, desnutridos, pero para ellas la concepción de la alimentación, de darles ellas su alimentación,
es supremamente importante. Tienen displasia y luxación de cadera en un 11%. Hemos remitido al Roosevelt 4 niños con ayuda pues de todo el ejercicio de las neuropediatras, de pediatras, el trabajo con las EPS, que ya ustedes saben cómo es. El 67% tiene tetraplegia y hemiplegia 33%. Para el 2021, entonces, la epilepsia pasa de un 61% a un 83%, y la gran mayoría es una encefalopatía epiléptica. La mayoría de estos niños tienen una dieta cetogénica para poder manejar su epilepsia. El tema, ya que acá estamos hablando de pandemia, fue devastador el problema de los medicamentos durante pandemia para estos niños, y ahorita también con el desabastecimiento que hay, tenemos un problema grave para poder que ellos tengan su medicación a tiempo y oportuno. Siguen obviamente con los usuarios de gasostomía aumentaron en un 20% a esos que teníamos anteriormente. Siguen con trastorno de la deglución. Y bueno, los hallazgos en neuroimágenes, porque les mandamos a hacer cada visita imágenes, pues se mantienen las calcificaciones, las alteraciones de corto calloso, la ventriloquinomegalia, lisencefalia, atrofia cerebral, pues, cercano a lo encontrado al inicio de la corte. Osteoencefálico mejora en un 80% de los niños, y algunos tienen marcha con apoyo en un 20%. Y nuestra última seguimiento fue ahora en febrero del 2023. Ya los niños están mucho más grandes, van a cumplir 7 años. La epilepsia aumentaba en 84% con el total de encefalopatía epiléptica. Trastornos del sueño, hay niños, por supuesto, no duerme niño, no duerme mamá. Trastorno de la ilusión, también han aumentado, displasia y luxación de cadera, bueno, todo lo que ya vimos. Adicionalmente, tenemos consulta de odontopediatría. Tenemos una odontopediatra estomatóloga que ha encontrado agenesia de dientes, deciduos sobre interstición de frenillo labial, paladar ojival, hábito para funcionar el bruxismo. La caries en gran parte de ellos es bien compleja, especialmente los que siguen con alimentación. Los que tienen pues gasostomía, pues no tienen caries, aunque pues la asociación todavía no ha sido significativa. Tenemos también un hallazgo interesante, una asociación positiva entre el trastorno de la deglución en arco triangular, mordida abierta anterior, apiñamiento y paladar ojival, pero esto aún no ha sido estadísticamente significativo, seguramente por el número de niños que hemos evaluado. En resumen, estos 7 años, ¿qué ha pasado? Que es importante resaltar. La mayoría de estos niños persistieron con microcefalia severa a lo largo del seguimiento, realizando un promedio de crecimiento cefálico solo de 6 centímetros en 4 años. El neurodesarrollo se comporta de 2 maneras: un estancamiento y regresión, o una ganancia lenta y progresiva de hitos del desarrollo. Obviamente cualquier avance en estos niños es muy importante, sobre todo para sus madres y su núcleo familiar, pero pues ya están saliendo de la primera infancia, entonces tenemos problemas de escolaridad, problemas de adaptación social, y pues estamos trabajando en ello. El compromiso de la corteza cerebral dado por lisencefalia de atrofia cortical se relaciona con un peor pronóstico neurológico, un mayor compromiso ocular. La prevalencia de la encefalopatía epiléptica ha aumentado durante el seguimiento, manifestándose con difícil manejo farmacológico junto a la regresión del neurodesarrollo de estos niños. Como les comentaba, el manejo es muy complejo y la dieta cetogénica es muy costosa. El compromiso de tono muscular con hipertonía persistente y acentuada inciden en comorbilidades como la displasia de caderas, cuya prevalencia aumenta a lo largo del crecimiento. Esto es una situación muy delicada, porque además los niños no pueden ser transportados en avión para las cirugías en Neiva no hay sino un ortopedista y no hace las cirugías, se tienen que transportar, trasladar a Bogotá. Bueno, con todas las complejidades que las EPS, si pagan el transporte, no pagan el hospedaje, si pagan el hospedaje
no paga el viático, etcétera, etcétera. Paralelo a esto, nosotros tenemos unos niños con mamás infectadas, pero que no tienen síndrome congénito. Esos niños no les hicimos sino un seguimiento en el primer año de vida y encontramos unas cosas importantes y estos niños son los que les llegan a ustedes a la consulta. Porque estos niños son los niños que debemos recordar que en este momento están entrando deben estar entrando a primero elemental o terminando su edad preescolar. Y hay cosas que tenemos que asociar, sobre todo en las ciudades donde se presentan estos casos, que pueden estar relacionadas con una infección que pudo tener su mamá en el embarazo. A estos niños se les aplicó a todos escala brevedad de desarrollo, escala de Baylis, para poder evidenciar qué cambios o qué problemas podíamos tener. En cuanto a neurodesarrollo, encontramos riesgos de alteraciones en audición y lenguaje en 39% de los niños sanos, o sea, sin síndrome congénito, pero con evidencia de infección durante el embarazo. Hemiparesia en un 4.6%, convulsión febril compleja en un 2.1%, compromiso auditivo en un 2.7%. En la escala brevedad del desarrollo, que aplicamos a 109 niños infectados pero sin síndrome, el ítem más complejo, más afectado fue el de audición y lenguaje. Entonces, adicionalmente, pues aprendimos mucho como país, aprendimos de la descripción de la historia natural de una enfermedad emergente, desarrollamos tecnologías diagnósticas, nosotros capacitamos a los patólogos de toda la región de las Américas en enfermedades transmitidas por este vector, específicamente por Zika, y pues obviamente muchas publicaciones. Pero lo más importante que quiero que ustedes conozcan es que existen 2 recomendaciones incluidas en el plan de beneficios desde el 2019. Estos niños logramos que fueran incluidos en la ruta materno-prenatal como niños de alto riesgo con las mismas características de un niño con HIV. Entonces, estos niños tienen una serie de elementos de diagnóstico a los que se puede acceder por esos planes de beneficio. Entonces, aunque las mamás siguen siendo tutelas porque los médicos no conocen que esto es posible dárselos porque hay unas resoluciones que apoyan estas situaciones, pues es importante socializar. Y ahora queremos hacer lo mismo cuando lleguen ya estos niños a 7 años, modificar estas recomendaciones del plan de beneficios porque las necesidades de estos niños que entran a una etapa pues diferente a la preescolar, necesitan de otras situaciones y de otras cosas en sus consultas. Entonces, esto está en el plan de beneficios, estaba por meses porque lo hicimos a los primeros 2 años de seguimiento. Ellos pueden acceder cuando tengamos casos, cuando ustedes tengan casos, los niños pueden acceder fácilmente a una ecografía transfrontalar, un tamizaje auditivo neonatal, medición de perímetro cefálico, laboratorios para Zika. En el primer mes, valoración por neurología pediátrica, oftalmología, seguimiento de desarrollo infantil, identificando, interviniendo alertas tempranamente, valoración por neurología pediátrica durante todos los 12 y los 24 meses y seguimiento de desarrollo infantil. Todo quedó en el plan de beneficios. Nosotros, obviamente, hicimos un entrenamiento o una capacitación a un grupo de personas en escala abreviada de desarrollo, pero también a un grupo de pediatras en aplicación de escala Baylis y al grupo de psicólogos, porque los niños que tenían síndrome congénito, que no tenían síndrome congénito, fueron evaluados con estas 2 escalas. Por supuesto, los niños con síndrome congénito no tenían cómo evaluarse por ninguna de las 2 escalas. En su momento hubo muchas personas trabajando conjuntamente en el proyecto y se crearon 2 fundaciones, la fundación en la ciudad de Neiva y la fundación en la ciudad de Barranquilla, fundación compuesta pues obviamente por mamás, la gran mayoría cabeza de familias abandonadas por sus esposos, pero pues que se han apoyado mutuamente en poder, sobre todo, generar un apoyo social y de respaldo en cuanto a medicamentos, poderse quedar en sus casas, seguimiento, tutelas y una gran cantidad de situaciones que ya ustedes se imaginarán. Por supuesto,
Estos retos, tanto para los niños con síndrome como para los niños sin síndrome preinfectados. Tenemos que estar muy atentos al riesgo de alteraciones en el desarrollo de audición y lenguaje en estos niños que están entrando a esta edad escolar. Hay que hacer un seguimiento diferencial y énfasis en el desarrollo infantil y asegurar la inclusión escolar de todos estos niños. Solamente tenemos una niña incluida en un jardín infantil, o sea, la única que tiene su cuidadora y que está asistiendo al jardín. La discapacidad motora, cognitiva, lenguaje, socioemocional y trastornos asociados, pues tenemos que comprometernos con estos hallazgos para poder mejorar la calidad de vida. Ellos necesitan atención diferencial, rehabilitación, mantenimiento de la salud y asegurar la inclusión social. No nos sirven las terapias de 15 minutos. Las mamás han aprendido a hacer sus terapias, han aprendido a hacer pues múltiples cosas con estos niños. Uno diría, uno diría, sí es importante el coche neurológico, pero el coche neurológico es un impedimento para subirse a un taxi, es un impedimento porque ellas están solas y no es un coche fácil de manejar, nadie las lleva, aunque todas tienen coche neurológico porque lo logramos conseguir con los planes de beneficio, es difícil el manejo de esta herramienta. Bueno, hay que trabajar el desarrollo socioemocional del núcleo familiar, de hermanos, de mamá, de papá, ayudarles a mejorar sus ingresos económicos porque son madres cabezas de familia que nadie les puede cuidar su niño, nadie se lo sabe cuidar igual, entonces no trabajan. Realmente la situación es bastante compleja y hay muchas barreras de inclusión social, vulnerabilidad económica, en el núcleo familiar, etc. Y ustedes conocen, tenemos muchos desafíos de la infancia en Colombia, pero adicional al conflicto armado, a la desnutrición, a la equidad, a la deserción escolar, aparece la discapacidad por agente. Esta no es la única discapacidad que se presenta por una infección de un agente emergente o reemergente. Hicimos un seguimiento también por COVID. Tenemos grandes hallazgos importantes en madres que se infectaron, en gestantes que se infectaron durante la pandemia por SARS-CoV-2. Nos puede pasar lo mismo con Mayaro o con Oropuche. Entonces tenemos que estar muy pendientes de estas infecciones, cómo afectan la salud de los niños. Y pues obviamente retos para los niños con y sin síndrome, pues entender el desarrollo infantil como un proceso multifactorial, continuo y con ventanas de oportunidad. Cada vez yo escucho a las neuropediatras, no, ustedes saben, no es mi especialidad, pero escucho a los pediatras, a las neuropediatras, y cada vez se va agotando esa ventana de oportunidad para estos niños en diferentes intervenciones de los hallazgos. Entonces, cada vez tienen menos posibilidades de salir bien de una cirugía de cadera, cada vez tienen menos posibilidades o pierden más neuronas, bueno, cantidad de cosas de lo que les está pasando en su día a día, es muy baja en estos niños. Durante todo este tiempo se han muerto solamente 2 niños por infección respiratoria. Tenemos que procurar un acceso equitativo a los servicios de salud, de salud y educación de calidad para estos niños. Tenemos que hacer un enfoque de diferenciación según el riesgo poblacional. Una cosa es vivir en las ciudades como Bogotá y otra cosa es vivir en ciudades como Neiva, que aunque son ciudades intermedias, no tienen sino un poco acceso a servicios de especialistas. Tenemos que adherirnos a esos lineamientos nacionales, conocer qué está pasando, qué está circulando en nuestros periodos epidemiológicos y hacer un esfuerzo conjunto intersectorial para que los niños y niñas crezcan adecuadamente y desarrollen sus potencias. Esto era lo que les queríamos comentar, compartir con ustedes estos 7 años de seguimiento y de trabajo con unos niños que no tuvieron la oportunidad por, desafortunadamente, una picadura de un mosquito. Entonces, pues, espero ustedes cuando tengan en sus consultas niños con estas características, piensen en Zika, piensen en el diagnóstico diferencial y en todos esos hallazgos que
pues, hoy les muestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marcela Mercado. Excelente charla. En el chat nos están agradeciendo la intervención. Incluso tenemos una persona de Paraguay que se manifestó aquí en nuestro chat. Eh, Básicamente son agradecimientos por el excelente tema. Hacen alguna sugerencia desde Cúcuta. Una pediatra está siguiendo 17 niños en Cúcuta. Podríamos eventualmente, si dejas en el chat el correo electrónico, sería interesante contactarte para poder crecer esta cohorte, y sugiere pues terapias alternativas y demás. Sin embargo, yo Sí. sí quisiera resaltar dentro de todos los mensajes que envió la doctora Marcela en esta charla, el tema de recordar que está dentro de la ruta materno-perinatal y que tiene las mismas condiciones de los niños y niñas que nacen en condición de VIH. Entonces, realmente es importante que como pediatras en la atención sepamos que esto es posible y que desde el nacimiento, desde que se prevea el nacimiento, podamos garantizarles pues todos los derechos que estos niños y niñas tienen desde el nacimiento. Entonces, y me llamó la atención, Marcela, que desde el comienzo dijiste que era probable, también alguien más desde Nicaragua también está dando las gracias. También quisiera, Marcela, preguntarte, al comienzo tú dijiste que era probable que en unos meses volviera a haber Zika en Colombia. ¿Cómo es eso? Sí, estas enfermedades son unas enfermedades cíclicas, agotan susceptibles cuando se infectan. Bueno, voy a intentar ser un poco más gráfica y comparar dengue, chikungunya y Zika. Y ahora que sabemos muchos, todos sabemos mucho de linajes y de tipos de virus. El dengue tiene 4 serotipos, o sea, a mí me puede dar 4 veces dengue en la vida. El Zika y el chikungunya evolucionan y mutan mucho menos rápido, mucho menos frecuente que, por ejemplo, el SARS. Y el dengue pues también muta de manera muy lenta. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en Zika, encontramos 2 linajes asociados. Como esta era una charla más para pediatras, me más a fondo con el tema genómico, pero hay 2 linajes circulando, estuvieron circulando durante la epidemia. Pero son varios linajes que provienen de África, son 3 linajes que podemos tener eventualmente de nuevo circulando. A los que les dio Zika, seguramente ya no les vuelve a dar, pero nosotros tenemos una corte de susceptibles de casi 10 años. O sea, esos nacimientos desde el 2015 hasta el 2023, 7 años casi, nunca les dio Zika. Entonces, si nos llega a dar, si llega a volver el Zika, que seguramente está, va a encontrar un bolsón de susceptibles muy importante que puede mantener un brote. Esto está pasando, y si hay personas de Paraguay me pueden corroborar, está pasando con chikungunya en este momento en Paraguay y en Brasil. O sea, Brasil estornuda y a nosotros nos da gripe. Todo lo que pasa en Brasil a nosotros nos repercute 4 veces menos en proporción, pero Brasil tiene chikungunya. Y nosotros eventualmente durante la pandemia tuvimos varios casos de Zika, que por todo el aprendizaje que tuvimos en las unidades de cuidado intensivo neonatal y la unidad de cuidado intensivo, perdón, las unidades de recién nacido, los neonatólogos inmediatamente nos llamaron. Y tuvimos 3 casos, por ejemplo, en Barranquilla, en la clínica en el Hospital de Niño Jesús, porque los pediatras, los neonatólogos estuvieron durante ese momento en la epidemia y ellos reconocieron fácilmente los casos y los pudimos diagnosticar a tiempo. Entonces, eso va a pasar, doctora María Lucía. Vamos a tener un nuevo brote, no tan fuerte como este, pero vamos a tener que fortalecer las medidas de protección, porque es que no tenemos opción. Si nosotros en Bogotá se nos hace increíble que la gente tenga que guardar agua, pues no es increíble. Gran parte del país tiene que almacenar agua en tanques. Entonces uno dice, pero ¿por qué no tapan el agua? Pues porque si no la tapan, no llueve, no la pueden recoger, entonces, pues nada, es algo muy difícil de trabajar. Entonces en las mujeres en embarazo hay que trabajar el uso
de repelente, el uso de prendas de manga larga, bueno, otra cantidad de cosas para intentar evitar. Pero es inminente que tenemos que, seguramente ya tenemos chikungunya circulando y Zika lo vamos a tener muy pronto. Muy importante para estar en alerta epidemiológica. Muchas gracias. Mira que ahora sí llegaron nuevas preguntas. Están preguntando si hay algunos factores que puedan orientar para que una madre infectada desarrolle el síndrome y otros no. Eso es como, todo lo viral es como al azar. Nosotros tenemos un caso, no lo mostré porque realmente se me olvidó, pero tuvimos un caso gemelar en donde uno de los niños tuvo síndrome congénito de Zika y el otro no, uniplacentario, eh, y no nos explicamos cuál sea la razón. ¿Mm? El azar de las infecciones virales es así. No hay situaciones que definan además como patrones. Hay mamás que tuvieron infección al primer trimestre del embarazo y la severidad del caso no fue tan tenaz como las que tuvieron al final del embarazo. O sea, no había patrones. Obviamente la placenta sí juega un papel supremamente importante. Que definimos, nosotros hicimos un estudio muy bonito sobre el líquido amniótico, porque como les contaba, muchos perinatólogos quisieron sacar líquido amniótico para hacer PCRs a partir del líquido amniótico, porque había tanto desconocimiento, y mandaban las PCRs el líquido amniótico al instituto, y alcanzamos a recolectar varios líquidos amnióticos, y en la gran mayoría, a diferentes momentos del embarazo, encontramos pruebas positivas con infecciones previas. O sea, si me había infectado en el primer trimestre y tenía un líquido amniótico al final del parto, todavía estaba positivo. Entonces la placenta se convirtió era una membrana permeable al virus. Entonces la mamá duró infectada todo el embarazo. Porque como hubo transferencia transplacentaria, adentro del materno, del lado materno al lado fetal y el lado fetal al lado materno, la mujer estuvo infectada durante todo el embarazo. Entonces, eso es una situación que, por ejemplo, sí es bien importante entender. Lo otro es que los cambios fetales empezaron a ver en la semana 21, cuando ya se pudieron hacer ciertas eh, exámenes en la ecografía. Y nosotros tenemos un límite para el aborto, como hasta aborto por diferentes causas, como hasta la semana 24. Entonces las mamás no alcanzaron a tener esa ventana de oportunidad de poder abortar si tenían esos hallazgos, porque eran 3 semanitas en que tenían que decidir, en que tenían que hacer papeles, en que ya muchos niños de estos nacieron con trámites para poder abortar. Entonces, hay que estar muy atentos sobre esas infecciones en el embarazo, sobre las alertas epidemiológicas. El chikungunya, que seguramente lo tenemos también, es muy, muy agresivo con los recién nacidos. En Cúcuta tuvimos muchas situaciones complejas y solamente por recordarles, en ese momento fue como optativo desembarazar las mamás y fue peor. Entonces era mejor esperar que siguiera el curso de la infección y terminar su embarazo antes de desembarazarlas con el chikungunya que era tan doloroso. Entonces hay muchos aprendizajes que ocurrieron a partir de estas 2 epidemias que nos pueden permitir manejar mejor lo que venga, doctora María Lucía. Perfecto. Hay otra pregunta que nos hacen acá. Si es verdad que el Zika puede producir falsos positivos en las pruebas serológicas de SARS-CoV-2 y viceversa. No, nada que ver. El SARS es un virus respiratorio, coronavirus, y el Zika es un flavivirus. Entonces, no tiene nada que ver. Y lo que sí tiene que ver, y sí puede, por eso dije que sí al principio era porque pensé que iban a decir que sí podía tener un falso positivo con serológico, una prueba serológica positiva con dengue o con chikungunya. Como son de la misma familia, ellos sí pueden tener una reacción cruzada. Por eso yo no puedo diagnosticar, y ustedes sabrán que el diagnóstico no se hace con pruebas serológicas. El diagnóstico se hace con pruebas de antígeno o PCRs, ¿cierto? Entonces, captar a la gestante o al individuo positivo
con una enfermedad tan bizarra, con síndromes tan generalizados como los del dengue, chikungunya o zika, pues es muy difícil. Entonces tengo que mandar a hacer una PCR, pero no hay nadie le importa hacer una PCR comercial, entonces no tenemos cómo comprarla. Nos toca crearlas. Pero hay laboratorios de investigación y laboratorios en el Instituto Nacional de Salud que son, ante la sospecha, que si ustedes tienen la sospecha de una infección por alguno de estos virus, por Zika o por chikungunya, las muestras se envían al instituto, a los laboratorios de salud pública, y hay unas pruebas especializadas que, como les decía, se llaman in-house y pueden dar un diagnóstico certero de si fue Zika o Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, quería preguntar si considera que las convulsiones febriles se atribuyen a la infección o coincide con lo que pasa en niños sanos de este grupo de edad. Nosotros en el primer año de vida de estos niños, que los sanos, madres infectadas pero sin síndrome congénito, las mamás empezaron a describir esos síndromes febriles sin infecciones previas y sin ninguna otra causa. Y a estas mamás, a estos niñitos les empezaron a solicitar electros y bueno, pruebas neuroimágenes que permitieron empezar a ver las alteraciones específicas. O sea, este virus no fue inocuo. Definitivamente, tanto en los que generó el síndrome congénito, que eran las grandes manifestaciones, como en los que no, hay alteraciones, ¿cierto? Hay alteraciones de lenguaje, auditivas, visuales y de neuroimágenes también. Entonces, muchas de esas convulsiones febriles sí fueron asociadas. Tenemos, al menos que yo recuerde, específicamente 2 casos en Barranquilla, que el niño empezó a convulsionar siendo niño sano, y lo único que se le atribuyó fue su antecedente de infección en el embarazo. Muchas gracias. En este momento no tenemos más preguntas. No sé si tengas algo que quisieras dejarnos como de mensaje global de cierre que te parezca fundamental para este grupo tan grande de pediatras, y por ahí veo genetistas y bueno, hay de infectólogos, hay un grupo bien interesante acompañándonos. Entonces, si nos quieres dejar un mensaje especial ahorita. Bueno, yo lo único que quiero decirles es que nosotros debemos trabajar de manera interdisciplinar. O sea, definitivamente, esto no es del pediatra, del ginecólogo, del infectólogo, del neonatólogo, sino que incluso el oftalmólogo, y acá tenemos odontólogos pediatras y cantidad de cosas que nos han favorecido entender la enfermedad. Entonces yo creo que aunar esfuerzos en cada momento de cada especialidad ha sido el éxito del seguimiento de los hallazgos de esta COVID. Entonces, y así hay muchas enfermedades de este tipo que tienen que ser abordadas. Incluso con otras especialidades como el área social, psicólogos, terapistas, médicos familiares, no sé, es gigantesco. En este momento, por ejemplo, los niños están totalmente ya manejados por sus médicos, pero las que están mal son las mamás siempre han estado mal. Entonces, hemos estado como apoyando un poco en la parte, en la red de las mamás, porque los descuidamos mucho, porque trabajamos en entender la enfermedad de los niños. Entonces, esa parte del trabajo integrativo entre las especialidades de la salud, creo que es el mensaje que quiero aportar siempre con los pediatras y los infectólogos. Trabajamos súper de la mano, pero a veces dejamos especialidades como los odontólogos o los nutricionistas. Aquí trabajamos con nutricionistas también todo el tiempo porque el manejo de la dieta en estos niños es bien importante. Entonces, ese era el mensaje que quería compartir. No, muchísimas gracias. Qué importante esta conferencia que nos diste, resolver tantas inquietudes, tantas preguntas, ha sido fundamental. Ojalá más adelante nos puedas volver a acompañar con conferencias de este tipo, de todas esas condiciones, sobre todo virales, que tú has manejado a lo largo de todos estos años, y que esa experiencia realmente es invaluable. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, porque estuvo
realmente excelente. De verdad, muchas gracias. Y decirle a las personas que están acá que esta charla queda grabada y se sube a la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Está en la página de webinars. Entonces es scpbogotá.com. En la pestaña de webinars podemos encontrar esta y las charlas anteriores que se han realizado en los últimos años. Ya es una institución o son una institución los webinars de los martes, cada vez tienen más acogida y realmente con experiencias como esta, pues sí queremos que sigan así de buenos, de verdad. Muchísimas gracias. Antes de cerrar, quería recordar el curso de lactancia humana que empezará pasado mañana. Está realizado por expertas en lactancia materna. Y bueno, esperamos verlos por acá muy pronto. Marcela, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron. Pues qué rico haber podido disfrutar de este espacio académico tan interesante y ojalá nos veamos el próximo martes. Muchísimas, muchísimas gracias. Ay, tu correo está acá, el correo de la doctora Marcela Mercado está en el chat, mercado.marcela10@gmail.com. Muchas gracias. Bueno, quedo atenta a las preguntas y a la pediatra de Cúcuta, lo que requiera con muchísimo gusto. Pediatra de Cúcuta, ahí está el correo de la doctora Mercado, me parece buenísimo. Ojalá puedan hacer contacto de verdad. Bueno, muchas gracias. Chao, María Lucía. Adiós a todos. Que estés muy bien. La doctora de Paraguay, si quiere dejar su correo para poderla invitar próximamente con mucho gusto, y si no, en la página encuentra qué webinar viene cada semana. Muchas gracias a todos por haber estado acá.